Muy buenos días a todos. Monseñor Polito, nuestro nuevo arzobispo en Barquisimeto, dijo que nosotros tenemos un carisma y que él lo respeta. Y esto ratifica la fundación que realizó Monseñor Chiribella hace cerca de 40 años de nuestra obra en esta arquidiócesis, el lugar de la fundación. Los carismas son dados por el Espíritu Santo y tienen un sentido escatológico desde el comienzo. Tienen la lógica de Dios por dentro y por lo tanto están orientados desde su origen hacia la plenitud de la gracia en la Iglesia. El carisma universal eclesial. Todo miembro de la Iglesia posee un carisma universal común que le permite estar en la Iglesia, que le anima desde dentro a permanecer en ella, a continuar dentro de la Iglesia a pesar de las pruebas y dificultades que vaya atravesando. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Juan 6:44. La atracción del Padre hacia la Iglesia es algo profundo, desde lo más íntimo de nuestro ser. Es el carisma original eclesial que nos llama y nos permite estar en la Iglesia. Hay muchos movimientos, carismas, realidades eclesiales, pero en el fondo es el mismo carisma universal que sostiene a la Iglesia toda y se expresa por medio de estas diferentes realidades y movimientos. La Virgen María estuvo al pie de la cruz y Jesús le dijo, allí está tu hijo, y al discípulo amado, allí está tu madre. Y desde ese día la acogió en su casa. Juan 19, 25 y siguientes. En la Iglesia todos somos hijos de la Virgen. Es una dimensión del carisma universal de la Iglesia. Para poder estar en la Iglesia debemos tener algo que nos mantiene unidos, apegados allí. Y es en lo más profundo el amor de Dios que nos atrae, reúne y mantiene unidos en comunión. La Virgen forma parte de ese amor. Ella lo practica con todos nosotros, con el Padre, con su Hijo, con el Espíritu Santo, con todos nosotros. Ella está en el corazón del carisma eclesial universal, ejerciendo su amor maternal como expresión y a la vez manifestación del mismo carisma. Expresión dentro de sí misma, proclama mi alma la grandeza del Señor, y manifestación hacia todos nosotros, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y luego prosigue, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1, 46, 48. El carisma universal es participación real de cada cual en el misterio de Dios. Todos, en la medida que caminamos con María y como María, vamos entrando en esa bienaventuranza. Nos vamos llenando de la gracia de Dios, pero para eso debemos participar de verdad, caminar en humildad, cumplir el mandamiento que Dios nos da, de amarlo a Él y al prójimo. La Iglesia, nuestra identidad definitiva es ser Iglesia. Nadie nos la va a quitar, ni siquiera nuestra propia muerte. Todas las demás identidades deben ir muriendo para dejar cada vez más clara y libre nuestra identidad eclesial, que es el estado de vida definitivo, eterno. Cuando decimos en el credo, creo en la comunión de los santos y en la vida eterna, amén, estamos apuntando y afirmando esa identidad de ser Iglesia como llamado de Dios y como respuesta participativa de cada uno. El amor no sucede de un solo lado. Para que exista concretamente en la realidad creada, requiere la respuesta amorosa de quien ha sido amado. La identidad eclesial se busca, se lucha, se conquista, hasta cierto punto se sufre y se paga profundamente, con nuestra entrega y renuncia a otras mentalidades e identidades que tratan de poseernos, pero que no vienen real y plenamente de Dios. El choque interior, el camino de la corredención en nuestra vida, conversión, entrega y oblación, habla al comienzo de la rebeldía, de ese choque que se va dando dentro de nosotros mismos y por lo cual nos volvemos rebeldes, no al mundo y a los demás, sino a nosotros mismos, a nuestras actitudes que no son de Dios. En el fondo es el escoger de ser iglesia y dejar las identidades que no vienen de Dios
y nos llevan a ser parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto lo dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 14 al 17. Al final del camino, cada cristiano va en su lucha del día a día, dejando las mentalidades e identidades que no son de Dios y no lo llevan a Dios. La vida nos hace pasar por muchas pruebas y dificultades que aunque uno en un momento se acomode al mundo, sin embargo llega el tiempo que no cabemos en el mundo. Prácticamente el mundo nos descarta, nos saca de sí mismo, porque ya como un bagazo, ¿verdad? Ya no tiene nada, no tenemos nada, no somos nada, porque no le somos útiles para nada. Podríamos decir que el mundo, el sistema que se arma cada vez, no es capaz de amarnos de verdad. Solamente Dios es capaz, y cada cual en la medida que participa de esa gracia. La maternidad en la naturaleza es un profundo reflejo del amor de Dios, que de verdad se preocupa de cada cual y quiere que todos los hombres se salven. 1 Timoteo 2:4. Por eso la Virgen con su maternidad ha entrado en el plan redentor de Dios. En la sinodalidad hablamos de comunión, participación y misión. Y en nuestro carisma hablamos de conversión, entrega y oblación. También en las virtudes teologales hablamos de fe, esperanza y caridad. Todo está relacionado y en el fondo todo forma parte del carisma universal de la Iglesia. Para beatificar a alguien se demuestra que ha vivido las virtudes teologales de manera heroica, independientemente del lugar, época, edad, profesión, raza, sexo, etc. San Pablo nos aclara que la caridad es lo que va a quedar después de esta vida, porque ya no vamos a necesitar de la fe y de la esperanza. Solamente quedará la caridad, por lo cual la identidad eclesial está esencialmente basada en la caridad. Todo carisma de la Iglesia debe ir llevando a los fieles a vivir la caridad cada vez más plena y profundamente. La comunión tiene que ver con la conversión. Cada uno es obstáculo para esa comunión, por lo cual requerimos de convertirnos a Dios sincera y profundamente, cada cual y todos. El toque de la fe en nuestro ser profundo, que está dentro del carisma eclesial universal, nos llama y anima a la comunión. La entrega tiene que ver con la participación. No podemos participar en el amor con Dios y con los demás si no nos entregamos a esa comunión, a esa relación interactiva, interpersonal y comunitaria. Cultivar la esperanza, especialmente en este año jubilar dedicado a peregrinar en esperanza, nos invita y anima a la participación. La misión tiene que ver con la oblación. La gran misión de Dios, de la Iglesia, es la caridad. Todo lo ha hecho Dios por amor. Creó al mundo y a nosotros por su infinito amor y misericordia. Envió a su Hijo a redimirnos mediante la cruz por el infinito amor del Padre y del Hijo. Fundó y estableció la Iglesia por el poderoso y siempre presente amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión más profunda de la Iglesia, su llamado esencial, su carisma universal y para siempre, es y será la caridad. Entrar en el amor de Dios y entre todos. Al final, la comunión ha sido el comienzo, pero también la llegada de todo el carisma eclesial. El ser Iglesia tiene como objetivo llegar a la salvación en la comunión con Dios y entre nosotros. Con María, la Virgen en su sencilla humanidad ha sido implicada en toda la obra de Dios, en toda la realidad eclesial. En ella se encarnó el Verbo, fue realmente su madre, lo criaron con San José, estuvo siempre en relación con Jesús y al final Dios la puso para que su hijo muriera en su presencia. Y allí Jesús le encomendó ser la madre de todos nosotros, los seguidores de Jesús,
la madre de la iglesia. Jesús dejaba la iglesia, dejaba todo, porque iba al Padre, pero dejó su iglesia, lo más preciado de su labor, fruto de su entrega y sacrificio, en las manos de su ser más querido, su propia madre. María, que siempre estuvo en comunión con él y en su obra redentora. María tiene en ella misma, en su inmaculado corazón, todos los carismas de la iglesia, y en especial tiene por derecho y realidad plenamente presente y desarrollado el carisma eclesial universal. El carisma mariano es realmente el carisma eclesial universal. Y el Papa Francisco, hablando del carisma mariano y del carisma petrino, decía que el mariano es más importante y en realidad los papas, al morir, serán cristianos como los demás, pero la Virgen siempre será la madre de la iglesia aquí y en el más allá. María suscita y mantiene la iglesia con su amor maternal cristiano. El Papa organiza, gobierna, edifica la iglesia por su carisma y función propia, hasta que termina su labor. El amor que sostiene la iglesia nunca va a desaparecer. El servicio administrativo eclesial es necesario mientras tanto. Y para vivir el servicio de gobierno, el servicio de magisterio, de autoridad eclesial, mientras más se viva el carisma profundo de amor, de caridad en esa persona, pues seguramente su trabajo pastoral, su servicio pastoral como autoridad, como iglesia, como estructura eclesial oficial, será mejor, porque estará llenándolo del carisma fundamental eclesial, que es la caridad. Por eso todos los papas, todos los santos siempre han amado mucho a la Virgen y se han referido a ella. No podemos esperar de la estructura oficial de la iglesia que sea quien nos estimule desde dentro. Eso es obra del Espíritu Santo. Está en el carisma universal de la iglesia y la Virgen vive siempre allí, lo promueve, lo suscita y lo mantiene con su amor como madre de la iglesia. Le llamamos corredentora porque está implicada en todo el misterio de la redención, desde el comienzo, participando activamente en comunión, participación y misión. Podemos decir que las estructuras son para ayudar a que las cosas funcionen, pero que el amor viene desde dentro del ser humano, desde la persona, y es un don de Dios, y tenemos que cultivarlo cada cual. Al final seremos juzgados por el amor, y por eso no podemos apoyarnos como una excusa en la estructura o en la función que estemos realizando para no vivir el amor. Siempre estamos llamados a vivir el amor, sea cual sea nuestra función o nuestro lugar en la estructura de la iglesia o en la humanidad, en nuestra familia, en cualquier lugar. La corredención en nuestra vida, así vamos caminando las etapas de la corredención, que no son en realidad etapas que se terminan, sino etapas presentes que se van profundizando, entrando en cada una sin dejar realmente de vivir en las otras. Conversión nos lleva a rebelarnos contra nuestro propio pecado, nos hace encontrarnos con Dios y reconciliarnos con su amor. Así vamos llevando adelante la reconciliación de Dios, de Cristo, en nuestras vidas, con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Entrega que implica también renunciar a muchas cosas que nos separan de Dios y nos presionan a tener una mentalidad más del mundo que de Dios. Eso significa ser pequeño, renunciar a lo vistoso, al reconocimiento, hacer el camino de la Virgen, la más grande servidora de Dios y al mismo tiempo la más pequeña y humilde. Y por lo mismo nos ocupamos en vivir el día a día en su sacrificio cotidiano, sin revelarnos al camino de purificación que Dios nos manda, sino más bien cultivando su amor en ese caminar ordinario, cotidiano. La oblación nos hace escondernos más aún en Cristo y con María, la pequeña esclava del Señor, cuyo corazón fue tan humilde que ni el demonio pudo escuchar en los momentos más cruciales. Ella nunca llamó la atención hacia sí misma. Nos lleva a encontrar y descubrir el sufrimiento humano, a entrar en la gran comunión de caridad con toda la humanidad.
Así como el carisma eclesial es universal, asimismo lo es el sufrimiento humano. Y al final la oblación nos lleva a la plenitud de la participación en la caridad de Dios, en comunión con toda la humanidad, abriéndonos completamente al Verbo, encarnándolo en nuestras vidas, a ejemplo de María y con María, para realizar la voluntad de Dios en su iglesia, el plan de Dios en la humanidad. Al final, la oblación nos va llevando a la plenitud de la relación con Dios, que no se da sino después de esta vida. Y por eso es una preparación que tenemos que hacer. Hay que ir como haciéndose más pequeño cada día para poder vivir plenamente la oblación y valorar cada día más a Dios, su mandamiento de amor, para poder vivir plenamente nuestro camino que nos va a tocar vivir a cada uno en la vida. Sería ser iglesia con María Corredentora, vivir y difundir en el pueblo de Dios la maduración de la vida cristiana, buscar el cielo y ayudar a los demás también a encontrarlo y a entrar en el reino de Dios. Ayudar a la iglesia toda a estar cada vez más preparada, más llena de gracia, más parecida a María para el encuentro definitivo con el Señor.